¿Hacia dónde va Venezuela? Hay decenas de miles de venezolanos atrapados en varios países latinoamericanos sin poder regresar a su país ni entrar en los Estados Unidos. El gobierno legítimo ha perdido el apoyo mundial que tenía y Estados Unidos aún no se ha decidido si quiere petróleo o libertad para la sufrida nación. Hoy apelamos a un líder venezolano, al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, que se une a nosotros desde Madrid. Bienvenido, alcalde. Esta pregunta se la he hecho a varias personas en Washington y no han podido responder. Entonces, le vamos a apelar a usted. Resulta que, como usted sabe, por la frontera sur de Estados Unidos han entrado 200.000 venezolanos hasta que le cerraron la puerta. Pero la puerta sigue abierta para otras personas. Cualquiera que se presente que no sea venezolano, pues puede entrar a este país. Esto es un tema político de la administración Biden, esto es una petición de Maduro. ¿Cómo usted ve esa situación? Porque en este momento hay decenas de miles que están atrapados entre las dos naciones. Gracias por la invitación, mi querido Tomás. Esta es una tragedia que se parece a esas hemorragias que no se pueden detener con un simple hilo de sutura. Y es una hemorragia que no solamente se pone de manifiesto con la sangre de los venezolanos. A este torrente se suman ahora miles de colombianos, miles de bolivianos, de ecuatorianos, de argentinos incluso, de peruanos, que se sienten amenazados en sus propios países por la ola creciente del autoritarismo representado por el Foro de Sao Paulo, por más manifestaciones de querer retomar la senda de la democracia que hagan estos gobernantes, como el caso de Maduro o como el de Argentina o como Petro de Colombia. Se les ve allí la marca, el registro, la catadura de sus verdaderas intenciones, que es seguir escalando hacia el establecimiento de regímenes que definitivamente se instauren con propósitos reeleccionistas, continuistas en estos países de nuestro continente. Alcalde, el problema está en que esta crisis humanitaria parece no tener solución, porque la última información que teníamos es que hay aproximadamente 20 o 30.000 venezolanos atrapados entre Venezuela, porque no tienen recursos para regresar, y entre Estados Unidos están en varios países, incluyendo en Nicaragua. Así que es complicado esto y no veo a organizaciones humanitarias mundiales ir en ayuda de estas personas. Pero en el caso nuestro, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, se agradece mucho la ayuda humanitaria ocasional, de la frazada, de la ropa, de un techo provisional. Pero es que la verdadera solución, la verdadera ayuda está en que salgamos de estos regímenes que se han apropiado ya no solo de los bienes de nuestras repúblicas, de los bienes de Venezuela, de los bienes de Cuba, de los bienes de Nicaragua. Están asaltando el alma de estos seres humanos. Están arrebatándonos nuestro derecho a pensar, nuestro derecho a opinar. Y la gente, aunque tenga que atravesar la selva de Darién, la gente, aunque sepa que está arriesgando la vida de sus hijos cruzando el río Bravo, van a seguir realizando estas aventuras. Y no se trata de ir a hacer una excursión, se trata del instinto de preservación, de la gente que está tratando de salvar su vida, porque por más que traten de pintorraquear, de edulcorar el discurso para decir que la situación de Venezuela se está mejorando, lo que se ve en la vida terrenal es una catástrofe de dimensiones inconmensurables, de gente que pasa hambre, de gente que está a merced del hampa común, y en medio de este cuadro tan dramático vemos que Maduro se pavonea en la cumbre de Egipto, se da la mano con el señor John Kerry. Maduro habla del cambio climático cuando él es responsable de uno de los ecocidios más horrorosos que se puedan estar cometiendo en el Amazonas, sobre todo en el Amazonas de Venezuela, donde está arrasando
con deforestaciones incontrolables de más de 1.500 hectáreas. Y repito, se va allá a Egipto, se toma fotografías con Macron, se da la mano con el señor John Kerry, precisamente un líder de un país como Estados Unidos que ha ofrecido 15 millones de dólares por la captura de Maduro porque lo vinculan como por el narcotráfico. Estas son cosas que por supuesto desconciertan a la ciudadanía. Lo que nos lleva al tema de Guaidó. Prácticamente no escuchamos nada. En este momento, en su opinión, en su análisis, ¿cuál es la situación política internacional y doméstica de Juan Guaidó y su gobierno, que es el legítimo? El hilo legal que sostiene ese interinato es el desconocimiento de muchos países del régimen de Maduro porque no lo certifican como legítimo y tampoco le asignan legitimidad a su desempeño. Más allá de las carantoñas que le hagan, más allá de estos dobles juegos, de estos comportamientos que generan muchas contradicciones, hay un rechazo al régimen de Maduro. Por ejemplo, en este momento en que estamos hablando, la Unión Europea acaba de confirmar las sanciones o prorrogar las sanciones a más de 50 figuras relacionadas con el chabomadurismo hasta noviembre del año 2023. En este momento en el que estamos hablando, a Maduro no le fue muy bien en su despropósito de renovar una posición en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A Maduro tampoco le fue bien cuando se prorrogó en la ONU el trabajo que está llevando adelante en la Comisión de Determinación de los Hechos con relación a las violaciones de derechos humanos. De allí que él tiene un panorama a nivel internacional todavía adverso. Lo que hace falta es que dentro de Venezuela podamos contar con una dirigencia política que no ceda ante las pretensiones continuistas de Maduro, que no se deje doblegar, que no se deje extorsionar, que no se deje chantajear, que no le haga el juego a una narcotiranía, porque cualquier tipo de diálogo o de negociación tiene que partir de una premisa, que estamos lidiando con una corporación criminal. Maduro no es ni siquiera un dictador convencional como lo fue Pinochet, por ejemplo, en Chile. Maduro es el capo de una corporación criminal. Y eso hay que tenerlo muy claro si de verdad queremos sacar algún rédito de cualquier empresa dialoguista. Se acercan las elecciones en Venezuela. Usted fue electo mayoritariamente, usted todavía legalmente es alcalde mayor de Caracas, pero ¿estas elecciones son una buena idea para que la oposición trate de participar o simplemente va a parar como paran en Cuba, como paran en Nicaragua, como paran en el pasado en Venezuela? Como han parado, pues no, ni siquiera tenemos que buscar una referencia ajena a nuestra situación venezolana. En Venezuela hicimos elecciones parlamentarias en el 2015, cuando habían todavía elecciones competitivas, y no habían pasado 2 semanas desde haberse juramentado la nueva junta directiva en enero del 2016, y Maduro activó su aparato judicial, y desde ese aparato judicial que él controla, porque en Venezuela no hay autonomía de poderes, no hay separación de poderes, él tiene un puñado de magistrados o de personas o de sicarios disfrazados de magistrados con toga y birrete, y declararon que la Asamblea Nacional no tenía capacidad para funcionar y todavía la mantienen así. Y se ha dado 2 asambleas constituyentes, como el que va a una sastrería y se manda a hacer un traje a la medida. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de elecciones libres puede haber en un país donde funciona una corporación criminal, donde el poder judicial lo controla el dictador, donde controla el poder electoral, donde el ministro de la Defensa, que lleva ya más de 10 años, no es el ministro de la Defensa, es el jefe de la Guardia Pretoriana de Maduro, y ese es el que controla o lleva adelante el Plan República. Alcalde, muchísimas gracias. A fines de mes lo estamos viendo aquí en Miami porque hay un anuncio muy importante de un nuevo libro suyo, así que con mucho gusto los veremos aquí. Antonio Ledesma, gracias a ti, Tomás. El alcalde mayor de Caracas. Enseguida regresamos.